actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Bien, ¿cómo le va? Aquí estamos, seguimos con Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y las emisoras que nos acompañan. Saludo cordial a Radio Vaticana, a La Voz de América y a la gente de Mercosur, que toma todo el cono sur de América Latina. A todos ellos, muchísimas gracias. Vamos a cambiar de tema porque el otro fue muy caliente. Esa charla de denuncias de corrupción a personalidades a las cuales la justicia les acecha, ya es un tema que trae preocupación por sí mismo, ¿no? Porque tantos años gobernaron cada uno de los países y ahí está el lastre que dejaron. Pero vamos a cambiar de tema, porque ese lastre dejó consecuencias en la economía de todos los países. Vamos a focalizarnos en la Argentina. Conversamos con Alejandro Tagliavini, él es miembro del Consejo Asesor de Center of Global Prosperity de Oakland, California. Se encuentra en Buenos Aires y tengo mucho gusto en saludarte. Alejandro, ¿cómo te va? Bien, ¿vos cómo andás? Qué gusto escucharte de nuevo desde Miami, Agustín. Un placer de saludarte y claro, te molestamos para que nos des un panorama de cómo entender el proceso de la economía argentina, que más allá de los esfuerzos que está haciendo el gobierno de Mauricio Macri, tú estás anticipando de que con este modelo que se está implementando en la economía argentina, la Argentina como país no crecerá. ¿Cuáles son los tres puntos fundamentales que ves para afirmar semejante cosa? Bueno, básicamente que, vamos a ver, el que produce es el mercado, el que produce de manera eficiente es el mercado. Y en cambio el Estado es más bien una carga en la sociedad porque produce de manera ineficiente. Y aquí en Argentina el Estado se va agrandando y el sector privado es cada vez más chico. Es decir, el Estado cada vez succiona más recursos del sector del mercado a través de una carga impositiva que crece, si no está previsto que crezca en un 1%. Después retira el Estado también recursos a través de la inflación, y la inflación el año pasado llegó al 47,6%, es muy alta, es una de las más altas del mundo. En América Latina es la más alta, dejando de lado a Venezuela. Y después otro modo en que tiene el Estado de retirar recursos del mercado es con endeudándose. Cuando se endeuda, eso implica que la tasa de interés se va muy arriba y el mercado no tiene posibilidad de obtener créditos productivos a tasas razonables. Entonces, el nivel de crédito en Argentina es muy bajo. En estos momentos los créditos personales llegan al 18% del PBI, cuando en el resto de la región llega al 45%, ¿no? La diferencia es entre el 18% de Argentina y el 45% de la región, esa masa crediticia se la ha llevado el Estado. Entonces el sector privado no tiene crédito, tiene una inflación altísima y tiene cada vez más impuestos. Entonces es imposible que el mercado, el sector privado produzca en estos términos, ¿no? Y así es como se va achicando cada vez más. El indicador de producción industrial, el último que tuvimos de noviembre, cayó 7,5%, que es una caída muy fuerte. La caída se viene pronunciando, veremos qué pasó en diciembre y en enero, pero ya los guarismos de enero ya vienen mal, la inflación de enero fue del 2,5%, muy arriba de lo que había estimado el gobierno y de lo que habían estimado los privados, y en febrero la inflación pinta que va a ser todavía más alta, o sea que la verdad es que la cosa viene floja, viene mal, lamentablemente. Alejandro, ¿podemos seguir hablando a esta altura del periodo de Macri de una herencia que de alguna manera generó este estado de la economía, o ya es fallas de instrumentación de plan de este gobierno? No, es instrumentación de este gobierno, son fallas de este gobierno. Macri recibió un país destrozado, eso está clarísimo,
pero si hubiera implementado un programa de gobierno sano, el país hubiera crecido más rápido, más lento, pero hubiera crecido, y sin embargo viene cayendo. Viene cayendo porque está haciendo exactamente lo contrario a lo que tiene que hacer. En lugar de bajar impuestos, bajar las tasas de interés, bajar la inflación, está aumentando todo eso, y de esa manera no, es imposible que el mercado levante, que el sector productivo levante. No hay Ahora manera. me pregunto, con arcas deficitarias, como se recibió, Sí, digamos, sí. este gobierno, la herencia que dejó Cristina Kirchner, ¿se podría bajar Sí. las tasas de Sí, interés? sí. ¿Se podría aportar? No sé, ¿de qué manera Sí. podría? Porque no hay un peso en Argentina. No hay un peso, pero a ver, en la medida en que se lo deje producir al sector privado, la economía va a levantar. En la medida en que se deje que las personas puedan producir, la economía se va a levantar. Bajándole los impuestos, bajándole las tasas de interés y la inflación se puede. Para esto lo que el gobierno tiene que hacer es bajar el gasto, que es muy, muy alto en relación a lo que el país produce. Y otra alternativa que tiene es vender propiedades. El Estado tiene una cantidad muy importante no solo de empresas, sino de propiedades y de un montón de montón de bienes que puede vender, y con eso hacerse efectivo para tratar de bajar los impuestos y bajar la inflación y Pero la Alejandro, deuda. sería repetir, Y otra cosa que un poco la historia de lo que hizo Carlos Menem cuando privatizó. No. A ver, Menem privatizó. Menem hizo mucha publicidad y mucho ruido y pocas nueces. O sea, en rigor lo que privatizó Menem no fue tanto como él hizo creer, y fueron privatizaciones mal hechas. Más allá del tema de la corrupción, las privatizaciones fueron mal hechas porque fueron monopolios en muchos casos, como en el caso de Telefónica fue un monopolio, se vendió un monopolio. Fueron privatizaciones mal hechas. En Aerolíneas Argentinas también Pero se vendió una empresa con Néstor Kirchner y Cristina Kirchner hicieron lo mismo. Por ejemplo, el caso Sí. YPF, el caso de Aerolínea Argentina. Y tampoco salimos del pozo. Sí. Alejandro, Así ¿se que puede se puede ganar las elecciones teniendo en cuenta que la presión tributaria, que en el 2018 era de 32,6, va a cerrar el 2017 con un cálculo aproximado, perdón, el 19 va a cerrar con el 33,4? Un recálculo ahora del IARAF, que es el Instituto Argentino de Finanzas, calcula que va a ser de 39 la presión tributaria, O sea, va a llegar al 39. El del 2019. Sí, porque se han implementado unos nuevos impuestos a la exportación de software y a la exportación de copyright y demás. Calcula que va a llegar al 39%. Pero de todos modos, sí Macri va a ganar. Yo no tengo la menor duda de que Macri va a ganar, a pesar de que la economía va a ir mal y va a ir mucho peor de lo que él dice y mucho peor de lo que la mayoría de los analistas creen. Y igual, aún así va a ganar. Y esto es una cuestión sociológica. En Estados Unidos lo tienen bastante estudiado esto. Por una cuestión de... La gente es muy conservadora y vota... Los que van por la reelección, en la mayoría de los casos, son reelectos. En el caso de senadores y diputados en Estados Unidos, los que se reeligen, el porcentaje es altísimo, es del 90-95% de los diputados y senadores que van a la reelección y terminan siendo reelectos. En los casos de los presidentes es un poco más bajo, pero en general hay una tendencia muy fuerte a que los presidentes se reelijan a pesar de que hayan hecho un mal mandato. Y si vos ves la historia, Cristina Kirchner venía haciendo un gobierno bastante malo, bastante flojo, y sin embargo resulta reelecta. Y Dilma Rousseff en Brasil también resulta reelecta, después la echan por corrupción, pero cuando se presentó fue reelecta, y en general todos los presidentes terminan siendo reelectos. Y Macri, de este modo, va a terminar siendo reelecto por la misma razón sociológica, ¿no? La gente es muy conservadora, vota al candidato que ya está,
Además, el candidato en el gobierno tiene un poder de propaganda, de publicidad muy fuerte, porque tiene todo el aparato estatal. Y a eso sumale que Macri no tiene un contrincante importante en estos momentos, ¿no? Es el menos peor, claramente. Eso todo el mundo tiene claro que Macri es el menos peor. ¿Cuánto Yo estoy convencido de que va a terminar que porcentualmente influye en el voto de la gente el estado de la economía? Poco. La gente se queja, Se queja, pero después se da cuenta que las cosas van mal, pero después vota porque la gente, como te digo, el candidato oficialista, para empezar, tiene un aparato de propaganda muy, muy grande y convence a la gente de que las cosas van a ir mejor. De hecho, esto lo ha hecho Macri siempre. Macri, cuando asume, dice que nos va a ir muy bien. Nos empieza a ir mal. Dice, no, bueno, en el segundo semestre, el famoso segundo semestre, que ya acá es una chicana el segundo semestre. Porque dijo, bueno, en el segundo semestre vamos a crecer. El segundo semestre se cayó. En el 2017 se creció, pero en realidad no se creció, sino que se infló con muchos créditos, con muchas cosas. Y el 2018 ya empezó a caer muy fuerte y empezó a decir, de nuevo, en el segundo semestre vamos a crecer. Y la gente le creyó. La gente creyó que en el segundo semestre íbamos a crecer. Y en el segundo semestre no se creció. Ahora dice que en el segundo semestre del 2019 vamos a crecer. Y la gente lo cree. Y la gente va a votar. Porque le cree esto. Porque le cree. Y lo va a votar. Y cuando se den cuenta que el segundo semestre del 2019 no se va a crecer, ya las elecciones habrán pasado. O sea que... ¿Perdón? Nos has dejado un pronóstico, entonces. Sí. Macri gana seguro, ¿eh? Bien. Yo me juego 90% que Macri gana. Sí. Me preguntaban el otro día que nosotros publicamos la cantidad de medios que reciben tus informes. Si escribís para diarios de Estados Unidos, lo sabemos porque trabajas con Center of Global Prosperity acá en California, y si escribís en algún periódico de Europa. Me publican en Europa, sí, en España. En España te publican. No me acuerdo ahora de memoria. El diario de Navarra, el diario de Navarra, el periódico, que creo que es de Cataluña. Hay varios que me publican habitualmente, pero no recuerdo todos, el periódico de Cataluña. No, sabemos que tenés una grilla realmente importantísima de medios que toman tus columnas. Pero te quería contar esto porque hemos recibido llamados telefónicos y algunos correos electrónicos donde precisamente te vinculaban a esos artículos que leían en distintos lugares del mundo. Te agradezco mucho estos minutos. Seguramente en el curso de las próximas semanas volveremos a charlar contigo para seguir en un tema que me parece que sigue teniendo vigencia, que es el estado de la economía argentina frente a las elecciones del 2019. Sí. Bueno, gracias a ustedes. Siempre es un placer hablar con ustedes y te dejo un último dato muy, muy interesante y muy irónico. La Bolsa de Buenos Aires es una de las que más ha crecido en el mes de enero, yo creo que en el mundo. La Bolsa de Buenos Aires ha crecido 30% en dólares. ¿Cuál es la algo razón? Absolutamente excepcional. Wall Street creció un 10%, para que tengas una relación. La Bolsa de Buenos Aires en dólares creció el triple que Wall Street. Esto es una enorme ironía y algo francamente llamativo, porque no se justifica. En una frase, ¿cuál es la razón? Argentina no lo justifica. Bueno, hay varios motivos que hacen a los mercados bursátiles, ¿no? La bolsa de Buenos Aires es muy pequeña, entonces apenas entra un poquito de dinero del exterior, de gente que se arriesga. Claro. Eso hace que la bolsa suba mucho. Después hay mucha. Claro. Entonces esto hace que la bolsa de Buenos Aires haya subido mucho. Yo creo que es una burbuja y que en algún momento se va a pinchar. Pero bueno, hasta ahora. Avísenle que hay alto riesgo en ese tipo de inversiones. Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo. Sí. Bueno, gracias a vos y un placer conversar con ustedes como siempre. Volvemos en un rato.